Acalwara, Joaquicha, Huizampa y Saranta, Kipurillari, Jacalwara, municipio de Palos Blancos, Barcacabawa, Jaruski, Pawimpe y Porrilla Quillari, Stoker, Jecata, Siwa, Gilata, José Luis Babari, Jupaja, corresponsal, acá sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, Toqueda Yatirra, Kiwasapa, jueves, Alwara Carjabawa, acá Erepeos Bolivia, Toqueda Yatirra, Campi, Barcachi, Camparuski, Paweja, Utjaraki, Cabapirwa, acá Hichurutuam, acá municipio de Palos Blancos, Toqueja, fiesta patronal de Virgen del Rosario, Junchawe, Jayanta, Guayari, Jasidawa, Saraca, Toquetua, acá Luarja, Jupaja, Arjaya, Hueraxtar, Cabaja, aquí Puría, Jupán, Pearunt, Asillari, hermano José Luis, te estamos escuchando. Adelante. Kamis kun hamak hilata edin, aski algo aquí panaya, ya tienen akutaki purerequio axa junto municipios marcat pacha. Pues Palos Blancos a esta hora de la jornada tiene un cielo parcialmente despejado. Bueno, quienes están visualizando a esta hora de la jornada del canal 7 Bolivia TV, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a hablar un tema muy importante en lo que refiere a la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, una fiesta grande que se tiene en Palos Blancos, que ya se aproxima, que ya se viene, y tenemos varios participantes año tras año que se realiza esta festividad. Incluso tenemos hermanos que vienen desde otros sectores, de otros departamentos, del interior, incluso del exterior. Para ello tenemos nuestros invitados especiales. Muy buenos días, honorable. Estamos con el alcalde, por ejemplo, en este momento. Muy buenos días, hermano. La verdad, un saludo revolucionario, ¿no?, a todos. Y sí, es justamente, estamos a la expectativa de que el 7 es la gran fiesta patronal en honor a la devoción a la Virgen del Rosario. Bien, muchísimas gracias, honorable. El alcalde, un invitado especial en esta hora de la jornada, Gilata Edwin. También vamos a hacer la presentación al preste mayor de esta festividad de la Virgen del Rosario. Muy buenos días. Buenos días, José Luis, un gusto estar aquí y un saludo a todos los televidentes. Bien, la participación del honorable alcalde municipal de Palos Blancos, asimismo tenemos la presencia de Franz Mamani, quien es preste mayor. Todo listo, todo preparado para lo que va a ser esta festividad de la Virgen del Rosario. Honorable, a propósito, ¿cómo nos estamos preparando para esta festividad tan grande de Palos Blancos? Muy bien, es verdad, ¿no? Y vamos a un poquito detallar sobre las actividades que vamos a realizar, ¿no? Y el día jueves 5 va a ser maratón y competencia de toritos, elección de Miss Turismo, ¿no? Y el día viernes 6 va a ser encuentro deportivo entre el municipio de Alto Beni, Caranavi y Palos Blancos, hermano José Luis. Y el sábado 7 es la entrada folclórica, ¿no?, que van a participar los 8 fraternidades, realmente, ¿no? Eso es importante, hermanos, el día sábado. Y el domingo es diana y misa en honor a la Virgen del Rosario, ¿no? Eso es en cuanto podemos aclarar y decir a nuestros hermanos que van a participar, e invitamos pues para que puedan participar el día 7, ¿no?, con esa fe y devoción a la fiesta patronal de Virgen del Rosario. Impresionante realmente, honorable. A propósito, a comparación de las gestiones anteriores, precisamente, no se hacía este tipo de actividades, Gilata Edwin, más al contrario, en esta gestión, gracias a las gestiones del alcalde Berban Arancibia, es diferente. Por ejemplo, las actividades va a iniciar a partir del día jueves 5 de octubre. Bueno, hemos hecho los esfuerzos necesarios, honorable, para que este año sea muy diferente a otras gestiones. Sí, es justamente, se ha coordinado a través de la unidad de cultura, ¿no?, y también a la cabeza del secretario general municipal, aquí con el preste mayor, también, la verdad se ha coordinado. Yo creo que es importante eso, porque esta es la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario,
acá en el municipio de Palos Blancos, en la capital. Efectivamente, no todas las veces, no todos los días, todas las semanas o meses se realiza esta fiesta patronal. Una sola vez en el año, honorable, ¿eh? Así es, hermano. Mira, está cumpliendo 48 años la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Eso es importante, hermano. Hay 8 fraternos que van a estar realizando la entrada el día 7 y vamos a estar pues nosotros también como autoridades, vamos a tener invitados especiales y siempre presentes como autoridades en honor a la Virgen del Rosario, ¿no? Que es la fiesta patronal del municipio de Palos Blancos. Realmente impresionante, amigos televidentes. 48 años la festividad de la Virgen del Rosario. Bien, ahora vamos a pasar el micrófono a Franz Mamani, quien es preste mayor. Nos va a dar a conocer una breve reseña histórica precisamente de lo que ha sido esta fiesta de la Virgen del Rosario. Hermano Franz, a ver, coméntenos cómo inicia esta festividad. Bueno, pues nuestra festividad ha empezado desde los años 70, 76 más exactamente, luego del asentamiento humano que hizo el gobierno de turno, donde ya se ha asentado esta zona. La festividad nació en el SENAC, antes era el SENAC. De ahí ya se ha ido programando y ya se ha ido hasta esta gestión. Ya estamos 48 años dando la devoción a nuestra Virgen del Rosario, que es la patrona de nuestra población. En esta fiesta participamos todos, participan transporte, comerciantes, el pueblo en general. Entonces todos es nuestra fiesta donde nos alegramos también. Valga la oportunidad, ¿no?, de saludar a los residentes de Palos Blancos en las ciudades, en otros países quizás nos ven, y que puedan asistir este fin de semana para alegrarnos conjuntamente con todos nosotros. Fran, seguramente muy ajetreado, preocupado, qué sé yo, para preparar esta festividad, porque tú eres preste mayor precisamente. Hay 8 fraternidades que van a demostrar lo que es el colorido, devoción y alegría por las principales calles y avenidas de esta población de Palos Blancos. Franz, a propósito, a ver, más o menos, ¿cuántos fraternos van a participar? Entre las danzas pesadas tenemos 4 y danzas livianas 4. Entonces, es proporcional el tema de los danzarines. Hay, por ejemplo, las pesadas están de 200 a 300 integrantes cada uno, las livianas un poco menos. Calculamos entre 1.500 danzarines a 2.000, digamos, personas que van a estar danzando el día 7 y 8 de... ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Podemos dar a conocer, Franz? El recorrido se mantiene el de costumbre, pero solamente el inicio estamos modificando a la estación de servicio ya. Estamos de la estación de servicio Palos Blancos, la avenida La Paz, avenida Antofagasta, calle Chuquisaca y la plaza de 20 de junio. Impresionante realmente. Franz, a propósito, hay algunos comentarios, por ejemplo, van a estar grupos importantes internacionales, van a estar en Palos Blancos, incluso las bandas también van a estar en este sector de esta jurisdicción de la capital del municipio. A ver, danos a conocer, Franz, esto. Sí, cada pasante también trata de un poquito organizar su fiesta y dar también regocijo a sus fraternos, entonces están trayendo. Cada uno de nosotros también estamos trayendo nuestra propia banda, nuestros propios grupos, lo cual vamos a estar presentando entre sábado y domingo en las noches. ¿Qué grupo va a estar, Franz? A ver, ¿podemos adelantar esto? A ver, unito. De nosotros va a estar Los Genios hasta el día domingo. Qué importante. ¿Ya? El Genios. sábado van a estar con Guairapacha, el Axis va a estar acompañándonos con el tema del sonido. Qué importante. Grupos importantes, grupos internacionales van a estar acá en Palos Blancos en esta festividad de la Virgen del Rosario, seguramente preguntándose cuándo va a ser esta fiesta tan importante. El 7 de octubre, ya nos ha dado a conocer el alcalde de Palos Blancos, Berber Arancibia, asimismo también el preste mayor, Franz Mamani. Gilata Edwin, ¿tenemos alguna pregunta? Ukabat wakalwara hakallapi uraqi Palos Blancos toqit pacharuski pawi jutkaski sa toqid wa aka fiesta patronal Virgen del Rosario punchawi hapasere asdawa yatilla wayap haraksto hichurut wa kuraimani lura wira karamta nagar pokasi wayari sa sinsa sa wayap harakiwa kabaraki kuraibari toko wira kaswint ayasi wira kiriu sa sinsa para que Jaxtoquit Pacha y Atilla de Guayaraxtua. Hermano Juan Carlos, para ya olvidar con la entrevista, ¿qué más tenemos desde allá? Adelante.
Bien, gracias Gilata Edwin. Ya con esto prácticamente estamos culminando esta entrevista correspondiente a tiempo de dar a conocer precisamente lo que es la festividad de la Virgen del Rosario. Honorable, queremos agradecerte por tu participación y la información que has brindado y has dado a conocer a la población en general. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es importante siempre estar en coordinación con nuestros hermanos, esperando este 7, es en devoción a la Virgen del Rosario, que es patrona de Palos Blancos. Bien, muchísimas gracias, honorable. Queremos agradecer también al Preste Mayor por participar precisamente en esta información para dar a conocer a la población de esta festividad tan grande que vamos a pasarlo los próximos días. José Luis, muy agradecido y que la Virgen nos acompañe y nos bendiga también a todos y que tengamos una bonita fiesta entre todos. Muchísimas gracias. Gilata Edwin, con esto nosotros hemos llegado a la recta final, a la parte final. La invitación es extensiva, vengan, Palos Blancos está más o menos a 6 horas de viaje desde la sede de gobierno. Usted puede tomar la movilidad desde lo que es el puente Minaza, ahí vienen lo que son los Ipsunes, las flotas. Toma esa movilidad, le indica a Palos Blancos, va a pasar por Caranavi y llega directamente a lo que es Palos Blancos. Vengan, participen y diviértanse en esta festividad tan importante que se va a desarrollar en Palos Blancos. Ukbatua Burata Barca Barcachiraca, municipio de Palos Blancos, Toqueira, Jacuray, Baris, Jarauiracaro, Amtaracarpo, Jawi, Jautiaski, Acaba Puchauracampe, Jaskir, Jabawa, Turismo, Hiwaki, Yaraka, Uyijauracarch, Abancha, Huiza, Utjarakiraskir, Jabaquia, Virgen del Rosario, Punchahuiza, Pasihuay, Pansasira, Baxdoquet Pacha, Abais, Arita, Parakta, Cabaracapa, Kawaki, Chau, Tuqueyare, Racampeja, Yakaurucabaya, Hikisincapa.